Génesis capítulo 28. Versículos de 10 al 16. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová que estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Dios acababa de hablarle en ese sueño. Le estaba hablando a este hombre llamado Jacob. Hace 8 días Dios nos hablaba acerca de que Él es un Dios trigeneracional. Dios nos hablaba acerca de la importancia que tiene el hecho de que nosotros debemos de estar conscientes de lo que Dios espera en nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios espera en nuestras vidas? Dios quiere que seamos personas, familias y sobre todo una iglesia que se mueva en el poder sobrenatural de Dios. Y no nada más que se mueva en el poder sobrenatural de Dios, sino que viva en una forma sobrenatural, como un estilo de vida. Wow, cuando yo doy esas expresiones me conmueve como es el Señor. Porque si bien es cierto, muchos hemos estado experimentando el fluir del poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Pero hoy nos movemos en el poder sobrenatural de Dios, sanando a un enfermo, echando fuera un demonio, dando una palabra de aliento poderosa, una enseñanza poderosa. Pero Dios quiere que todos los días de nuestra vida vivamos en una forma sobrenatural. Desde que nos levantemos hasta que nos acostemos, y así pasen las semanas, los meses y los años,
toda nuestra vida sea un vivir sobrenatural. Quiere decir que Dios espera y tiene y desea para nosotros que vivamos todos los días de nuestra vida viviéndola como un milagro. Dios no quiere que vivas como vive el mundo. El mundo vive todos sus días en una forma natural. Dan por sentado que es natural vivir. Y desde ese punto ya estás en un error, cometiendo el más grande error, pensando que este día lo estás viviendo porque era normal y natural. No, porque vives por un milagro. Vives por la voluntad excelsa, precisa, el anhelo de Dios de darte vida, y te la dio para que tuvieses un propósito para el día de hoy. Que tú goces la conciencia de vivir por el deseo expreso de Dios para ti. Hoy estoy viviendo porque Dios quiso que yo llegara a este momento. Pasé lo que pasé en la tarde porque Dios deseó que lo viviera. Lo que sucedió hace 10 minutos es porque Dios decidió así que lo viviera, y estoy consciente de eso. Pero Dios quiere que no te olvides de Él, porque cada día que tú vives en este mundo es un día sobrenatural. No es natural las cosas que están sucediendo en cada uno de nosotros, porque Dios tiene un plan preciso que está desarrollando dentro de sus propósitos, de sus planes. Y veíamos en esta enseñanza que Dios nos está dando, de que Él quiere que seamos una iglesia sobrenatural y que vivamos en lo sobrenatural. Vemos entonces que cuando Dios llamó a Abraham, lo llamó dentro del mundo que vive y existe en una forma sobrenatural. Aunque las criaturas humanas que vivimos en él estamos pensando que es natural lo que sucede, pero es sobrenatural que el mundo se sostenga en el espacio sideral, que esté girando, que esté no nada más girando sobre su eje 24 horas completas, sino que además se traslada a través del sol y crea las estaciones, los días, los meses. Cada día se va sumando y Dios está revelando todo su demostración de su amor, de su misericordia, de la provisión que Dios nos ha dado. Como decíamos hace 8 días, Dios nos puso en este mundo, en un lugar que producía río con oro, con plata, con piedras preciosas, y todavía lo sigue haciendo. En todo el mundo encontramos cosas que Dios nos da. Esto es una provisión que Dios tiene para nosotros todos los días, y que Él te permite que las plantas crezcan, que haya alimento, que haya agua, que haya todas esas cosas. Es por la provisión sobrenatural que Dios tiene. Pero esto, Dios quiere que ya salgamos de eso para que vivamos una vida de fe, una vida diferente, una vida poderosa. ¿Por qué? Porque en la medida que se acerca el advenimiento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y esto está sucediendo en una forma vertiginosa, rápida, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Él vino una vez, nació con un cuerpo humano, en el cuerpo de la Virgen María, engendrado por el Espíritu Santo. Nació, creció, vivió entre nosotros, hizo su ministerio, y todo eso lo hizo en el poder sobrenatural de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos esta manifestación
de lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros, debemos de entender entonces que Él, en este plan poderoso que tiene para ti y para mí, Él quiere que en su segunda venida estemos todos preparados para recibirlo. Pero en la segunda venida, dice la Sagrada Escritura, que va a ser un tiempo difícil para la humanidad. Va a ser un tiempo donde va a haber terremotos, donde va a haber hambres, donde va a haber guerras, donde va a haber necesidades, va a haber plagas y enfermedades. Y todos los grandes teólogos están confirmando y diciendo que lo que está sucediendo ahorita en el mundo es la confirmación de estas palabras proféticas acerca de la segunda venida de Cristo, que se están cumpliendo en este tiempo, al grado tal que muchos teólogos dicen que tal vez el Señor Jesucristo venga antes de que nosotros como generación cesemos. Fíjense, quiere decir que puede ser que el Señor venga antes de 100 años. Y muchos de los que están aquí a lo mejor les va a tocar verlo. A lo mejor no. Yo lo digo por mí. No sé, quisiera vivir 100 años para estar, pero a lo mejor vine antes y me toca verlo. Lo que Dios quiere es que tú en este tiempo donde la humanidad está sufriendo, y yo nada más quiero hacerles unas pequeñas preguntas. ¿Hay desempleo? Hay una gran cantidad de desempleo. Hay una cantidad de desempleo como no se imaginan. Estaba leyendo en el periódico ayer que los jóvenes que terminaron sus carreras universitarias, que terminaron los tecnológicos, no tienen trabajo, no encuentran trabajo, y el trabajo que encuentran no les da para sostener una familia. Alguien dirá: pastor, venimos aquí a oír palabras de ánimo y de aliento. Sí, tienes toda la razón. Pero tienes que reconocer en dónde estás, para que puedas entender por qué la necesidad de ya no vivir en lo natural, sino entrar en el terreno sobrenatural, donde esto natural que viene difícil, con enfermedades, con desempleo, con carencias, con necesidades, con miseria, con pobreza, con guerras y muerte. Yo estoy viendo ahorita cómo la gente ahí en Israel, la franja de Gaza, ese pedacito de enemigos que están a un lado, están tirando bombas. 2,500 cohetes para que caigan en cualquier lugar y maten a cualquiera. Si no fuera porque los israelíes tienen ese escudo que han hecho y aún les ha fallado, de tal manera que de las 2,500 como 130 han caído en el territorio de Israel, han herido y han matado a algunas gentes. Entonces sí es cierto, el Estado de Israel vive con una inquietud, con una incomodidad, un de saber en qué momento el escudo puede fallar y puede caer un cohete en tu casa o en tu empresa o en tu negocio o en la calle, en el camión. ¿En qué momento puede esa inquietud, esa zozobra, ese temor donde está viviendo la humanidad hoy? ¿Qué será el mañana? Nosotros mismos, y ustedes no me dejarán mentir, estamos preocupados a veces qué va a pasar mañana, qué va a suceder, con qué voy a tener, de dónde va a salir la colegiatura, dónde van a salir las cosas. Todas esas cosas son en el mundo natural y son reales. Pero Dios quiere que tú empieces a vivir confiando en Él. Que tú empieces a ver las cosas sencillas, diarias de tu vida, que Él es un Dios eterno, inmutable, que no cambia, que es espíritu
y que es todopoderoso para hacer que las cosas que no son, sean. Quiere decir, Dios te está retando a que confíes en Él. Que si no tengo empleo, no tengo empleo, pero hoy ya voy a dejar de pensar como una persona natural. Voy a empezar a entrar en el mundo sobrenatural de Dios. Y en el mundo sobrenatural de Dios no puedes vivir ni puedes entrar si no es por medio de la fe. Si no tienes fe en Dios, en su poder, en su amor, en su misericordia, en su buena voluntad para contigo, el que te ha hecho vivir el día de hoy y que te permitió estar aquí a pesar de todos los problemas que has tenido esta semana, a pesar de los que tuviste hace 15 días, a pesar de lo que tuviste hace un año, cuántas cosas a lo mejor tuviste, mucha necesidad y mucha urgencia, llegaste al día de hoy y estás aquí entendiendo que Él ha estado contigo. Entonces, si no te olvidas de eso, tú sabes que esa fe es lo que te ha sostenido. Y es lo que Dios quiere precisamente que entiendas. Es necesario vivir una vida de fe para vivir en un mundo sobrenatural. En la esfera que Él quiere que vivas tomado de su mano, porque Él va a obrar cosas maravillosas que tú no te imaginas. Y yo simple y sencillamente puedo decir y voltear hacia atrás, cuántas cosas Dios no ha hecho ya en mi vida para que yo pueda honrarlo y glorificarlo y no dudar. Porque si Él te ha ayudado hasta aquí, ¿por qué no te va a ayudar mañana? ¿Y sabes dónde está la respuesta? En la Biblia. En Mateo 6:33. Es un texto que todos lo sabemos de memoria. Pero es el que te dice, ¿por qué? Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Y luego dice, no os afanéis por el día de mañana. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de vestir? Miren las aves de los cielos, que no tienen ¿qué dice? Que no tienen quien los alimente. Dice, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Vean los lirios de los cielos, los lirios del campo, que no tienen, ni hilan, ni siembran, y hay quien los alimente. No, ya me confundí con la palabra ahorita. De tal manera que habla de los lirios, que Salomón no se mostró como uno de ellos, y de las aves del campo, que Dios las alimenta. Y luego nos dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Hombres de... ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Hombres de qué? De poca fe. Entonces lo que Dios nos está diciendo es que si tú vives en fe, no tienes por qué preocuparte por el día de mañana. Porque dice que basta cada día su propio afán. Hoy son las 9:10 de la noche. Mi pregunta es, ¿Dios no te bendijo hoy? ¿Dios te permitió estar aquí? ¿Dios te permitió desayunar, comer? Y tal vez vas a cenar, o algunos ya vinieron cenados. O simple y sencillamente te voy a aventar una contra. A lo mejor no has desayunado. A lo mejor no has comido. A lo mejor no has cenado. Y vienes con una angustia en tu corazón porque no has tenido el alimento hoy. Pero ¿sabes qué te acaba de decir Dios? No es la vida más que el alimento. ¿Para qué quieres el refrigerador con comida si estás muerto?
Pero en cambio Dios está diciendo, no has comido el día de hoy, pero te he dado la vida. Y mañana será otro día. ¿Qué quiere decirnos el Señor? Que mientras Él te dé vida, Él va a proveer para tu alimento. Y si no, te está probando para que aprendas a confiar en una forma sobrenatural y no natural. Qué duro a veces es entender una cosa así, pero cuando viene de Dios es porque viene fuerte. Y Él te dice, tienes que aprender a confiar en mí, porque yo tengo todas las cosas bajo control. Tu vida está en mis manos y yo te amo y te quiero bendecir y quiero que aprendas a confiar en mí. Porque si aprendes a confiar en mí y tu fe descansa en mí, en mi palabra y en mis promesas, yo voy a hacer todo eso que está ahí escrito. Y Él dice que no te va a faltar el techo, no te va a faltar la comida y no te va a faltar el vestido. Así es que mañana la carestía, el desempleo y todo, Dios me da la vida hoy, quiere decir que Dios me va a alimentar. Y si me va a dejar en ayuno 3 días, o a lo mejor 15, ¿hasta cuántos días ayunó el Señor? Hasta 40. ¿Tú crees que el Señor te va a dejar morir? Vive por fe. Guay, ese pastor que está diciendo, vive por fe y vas a ver la gloria de Dios. Quiere decir, mira, ¿sabes dónde comienza la victoria? Cuando pierdes el temor. Ahí está la bendición de Dios. Si tú estás afligido porque no hay empleo, porque no alcanza el dinero, porque la gasolina está subiendo, porque los jitomates, las cebollas empiezan a escasear, y tú no tienes temor, sabes que el Dios Todopoderoso está en tu corazón, vive contigo y su presencia está acompañándote todos los días donde quiera que vayas, desde que te levantes hasta que te acuestes. Y si tú estás en comunión con Él, alabándole, bendiciéndole, entonces vas a experimentar el poder y la gloria de Dios en tu vida. Por eso hablábamos de que Dios es un Dios trigeneracional y habíamos visto la vida de Abraham. La vida de Abraham, él comenzó cuando recibió el llamamiento de Dios a los 75 años. Tenía 75 años cuando vivía allá en Ur de los Caldeos. Dios le dijo, salte de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación. Una tierra que te voy a dar. Y te multiplicaré y haré de ti una gran nación. Abraham quería tener hijos. Su esposa quería tener hijos, pero no podía. Es natural tener hijos y tener tierra. Y Dios le ofrece y le dice a Abraham, ¿quieres dejar de vivir en el mundo natural donde vives? El mundo natural donde Abraham vivía era sin hijos, sin tierra, vivía con su papá. Todavía vivía con su papá. ¿No se acuerdan que hace cuando salió se lo llevó? Le dijo el papá, yo voy contigo, mijo. ¿A dónde vas? Allá vamos, papá. Y ahí se fue con él. Y Dios le dijo, salte, déjalo. Pero bueno, esa es otra historia, ya se la saben, parte de la culpa. Lo importante está en que él sale. Y va porque tenía una gran promesa. Dios me va a dar tierra. Este Dios me habló. Él venía de una religión politeísta.
Él no crean que conocía a Dios desde niño, no, no, no. Estaba normal como toda la gente, natural, con religión y todo. Tenía dioses donde él vivía. Pero a este Dios que no conocía, le habla, siente lo que es que Dios te hable. Y cuando Dios te habla, tú sientes en tu corazón o un deseo, o tienes tanto temor y huyes, o dices no es así, o sencillamente aceptas, tú eres Dios, pues te obedezco, hago lo que tú quieres. Y él tuvo fe en lo que Dios le dijo y salió sin saber a dónde iba, pero una promesa había, tierra. Y salió. Ya conocemos la historia de Abraham. Anduvo errante en la tierra de Canaán, donde Dios lo llevó y le dijo, todo esto es tuyo. Y cuando se separó del sobrino Lot y aquel se fue a la llanura de Gomorra, Dios lo subió al monte y le dijo, ponte, ahora sí ya llegaste al punto en que yo te había llamado. Porque mientras estuvo con el papá, llegaron a Harán, allí estuvieron un tiempo hasta que se murió el papá. Después cargó con el sobrino y hasta que el sobrino no lo dejó. Entonces es cuando llegó al punto como Dios lo quería. A él solo tratando con él. Y así Dios nos lleva a puntos en los que a ti solo te va a llamar a que tú hables con él y digas que aquí estoy, Señor. Y cuando digo solo no quiere decir que dejes a tu esposa. Porque Dios desde el principio los unió y dijo, son uno. Entonces quiere decir que en ese momento le habla Dios a Abraham y Abraham camina, llega a aquella tierra, sube a la montaña cuando ya lo dejó Lot y le dice Dios, mira al oriente. ¿Ves? Desde arriba de la montaña. Ahora mira hacia el sur, mira hacia el poniente y mira hacia el norte. Todo lo que ves te lo voy a dar a ti y a tu descendencia. Esa palabra se cumplió. La descendencia de Abraham recibió toda la tierra. Hubo un hombre descendiente de Abraham llamado Josué y otro Caleb que metieron al pueblo de Israel, que ya eran más de 2 millones. Unos dicen 1,5 millones, otros dicen 2,5, otros dicen 3 millones. Ya no me interesa, más de 1 millón es un montón. Y iban caminando y entraron a la tierra y les dice Josué, pues vamos a conquistar la ciudad más grande y la amurallada, la más grande amurallada que hay para entrar a tomar la tierra prometida. Se llamaba Jericó, tiene unas murallas anchísimas, unas murallas que cuando yo vi la primera ciudad amurallada realmente allá en China, que estuvimos con mi esposa allá en, ¿cómo se llamaba? ¿Dónde están los soldados de terracota? ¿Dónde están los soldados de terracota? Xi'an, con X, X-I-A-N, Xi'an. La muralla está de aquí hasta allá en la pared, así de ancha. Cabe un carro por aquí, otro carro por acá y otro carro por acá. Y tiene como unos 12 metros de altura. ¿Y cuándo le iban a tirar con parritas y con tablitas o con qué? Con marro. Son unos piedrones tremendos. Las almenas, podían caminar un ejército. Imagínense la anchura, fácil 10 metros. O más, 12 metros. Y rodeando toda una ciudad eran inexpugnables. Entonces cuando yo pienso en las murallas de Jericó era algo imposible. En el aspecto natural no podía ser.
Entonces Dios comenzó a darles la tierra prometida y le cumplió aquella promesa a Abraham. Cuando ellos llegaron y les dice Dios, denle 7 vueltas durante 7 días, una vuelta alrededor. Todos marchando. Y el último día van a dar 7 vueltas ese mismo día. Tocando las trompetas, lleven el arca adelante. Y cuando terminen de dar la 7ª vuelta, todos se van a parar y van a decir, echar un grito. ¡Ay! Dios multiplicó aquellas ondas sonoras en forma sobrenatural. Y las murallas de Jericó ¡fum!, se desplomaron. Y ahora les dijo, ahora yo les voy a dar todo. No, ahora entren y capturen y conquisten la ciudad de Jericó. Con ese terror que había caído en la gente. Dice que entraron en un terror. Yo me imagino que todos los de Jericó estaban, eso ya pasará. Miedo, un terror. Vean lo que había hecho Dios. De tal manera que esa tierra fue la primera ciudad y después conquistaron desde el norte, desde el Líbano hasta el desierto de Arabia, desde el Mediterráneo hasta todo lo que es Jordania. Todo eso se los entregó a Dios. Que sí, que la promesa que Dios le había dado a Abraham, y Abraham creyó, fue y caminó. Pero lo que no saben ustedes es que esa promesa se cumplió no en el tiempo de Abraham. Entonces van a decir, ay, ¿entonces qué? Dios estuvo con Abraham desde el momento que lo llamó, caminó con él todo ese tiempo, y Abraham vio la tierra y dijo, ¿esto es? Sí. ¿Saben cómo la vio? Él sabía que no la poseía con escrituras y que era de él, sino por los ojos de la fe. Él estaba viendo aquello que tenía y lo gozaba, porque él andaba en tiendas, levantaba, y dice que su ganado se multiplicó, sus sirvientes se multiplicaron. Hay una porción bíblica que me gustaría que la leyéramos, si es que encuentro la cita. Es Génesis 24:35. ¿Será que tengamos texto? Ahí está, Génesis 24:35. Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. El siervo de Abraham, estaba hablando de Isaac. Sí, no, de Abraham. De Abraham estaba hablando. Ahorita les voy a contar la historia de ese texto, porque ya me estoy adelantando. Entonces, ¿qué pasa? Que vemos que Abraham fue bendecido económicamente. Llegó a tener todo eso que la Biblia nos dice: oro, plata, asnos, camellos, ovejas. Llegó a ser muy rico, un hombre riquísimo. Hay otra porción de la Biblia donde dice, y Abraham era riquísimo. De tal manera que él fue bendecido, y de los 75 años le faltaba la otra parte de la promesa. ¿Qué dijimos que somos lo que más queremos? Tierra y hijos. No tenía hijo. Y como muchos piensan al revés: ay, yo tengo muchos hijos y no tengo tierra. Él estaba al revés. Dice: yo tengo mucho dinero, mucha tierra y no tengo hijos. Lo mismo. Pero si tú cambias y dejas de vivir en el mundo natural para entrar por medio de la fe al mundo sobrenatural, al mundo de Dios, Dios va a responder en tu necesidad. Amén. Eso es todo lo que falta, es creerlo. Entonces,
¿Qué es lo que sucedió? Vemos entonces que Abraham, a los 75 años, es llamado, sale y empieza a enriquecerse, a producir riqueza, a producir riqueza. Cuando llega cerca de los 100, a los 99, ya le decía a Dios: Señor, tengo toda esta riqueza y nada más tengo ese Damaseno Eliezer, que es el que va a heredar todo, porque es el sirviente más viejo que tengo, que ha vivido conmigo toda la vida. No tengo hijos, no tengo prole, él se va a quedar con toda la herencia, con todo. Y Dios le dice: no te va a heredar él. Y dice: pues si ya tengo 99. Y mi esposa ya tiene 75. Y además estéril de siempre. Y ya les acuerdan que le quisieron ayudar a Dios. Que tuvo a Ismael. Que la sirvienta le prestó la sirvienta y tuvieron a Ismael. Y ahí estaba el ismaelillo ahí corriendo, burlándose. Él era el dueño, pues iba a ser el dueño. De tal manera que por fin le dice Dios: ven para acá. ¿Qué ves en el cielo? Las estrellas. ¿Las puedes contar? Ya se me perdió la cuenta otra vez. Dicen que en una noche oscura tú puedes distinguir con tu vista aproximadamente unas 25,000 estrellas. Pero de ahí más atrás ya no alcanza tu vista. Por eso Dios le dijo: ya no las puedes contar. ¿Sabes cuántos son? Millones y millones de estrellas. Y todavía acá están descubriendo más y más estrellas. Y son de colores preciosas. Pero Dios lo saca, Dios, el creador de todo esto, lo saca y dice: ¿lo puedes contar? No, pues así van a ser tu descendencia. Y de aquí a 1 año vas a tener a tu hijo. ¿Y? 1 año, ya hubo un tiempo. Pero ¿cuántos años llevaba? De los 75 a los casi, cuando cumplió 100, tuvo a Isaac. 25 años anduvo caminando. ¿Cómo anduvo caminando? Por fe. 25 años caminando por fe. Le dio Dios a Isaac. Nace Isaac. Después de que nace Isaac, viene la segunda generación. La primera generación de los creyentes es aquella generación de los recién convertidos. Muchos de los que están aquí son de primera generación, como Abraham. Están luchando con todo en contra, porque Dios quiere que confíes en Él, que creas en Él. Yo soy de segunda generación, porque mi padre fue el que encontró a Jesucristo. Mi padre fue el que se convirtió. Mi padre tuvo que luchar contra la familia. Muchos de ustedes tienen que luchar contra la familia porque se oponen a que sean cristianos. Ya sabemos que detrás de todo está el enemigo. Pero la sociedad, la gente, nuestros amigos con los que andábamos en la vida del mundo, haciendo las cosas que no debíamos, que ya sabemos que son malas, todo eso se opone. Entonces cuando tú estás tomando la decisión de seguir a Dios, que te dijo: ven, deja eso y sígueme, entonces tienes que renunciar a eso, cambiar de vida, cambiar de forma de pensar, cambiar de forma de actuar. Y la primera generación tienen que luchar y tienen que ejercer la fe. Pero lo que Dios quiere es que tú no te desanimes, que entiendas que eso lo pasó a Abraham y lo pasan todos los creyentes que por primera vez se encuentran con Él y que tienen que crecer y desarrollarse, ir todo en la corriente en contra, pero tú vas avanzando, avanzando, avanzando y vas a ver las promesas de Dios en tu vida. No te desanimes.
Aparentemente las cosas se están acabando, se están quitando, no, aparentemente, pero Dios está en control, Dios está arriba. Él no depende del tiempo, ni del espacio, ni de la materia. Él quiere que tú confíes en Él, porque Dios puede hacer las cosas y crear las cosas que no son. Y más bien dicho, Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué es la fe que Dios te pide? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no ves. Entonces Dios quiere que vivas así, siempre confiando en Él, esperando en Él. Y así vivió Abraham. Hasta que cumplió los 100 años, tuvo a su hijo. Ya tenía el ismaelillo ahí que andaba corriendo. Ya nació su hijo, y cuando ya creció, y ya Isaac ya tenía 5, 6, 7 años, ya el otro ya tenía 13, 14, se burlaba de él. A lo mejor volteaba y lo veía y ¡pah! Le tiraba una patada, ¡jijiji! Se reía. Y el otro Isaac y ¡pah! Le tiraba, le pellizcaba, ¡ay, me pellizcó! ¡Ay, mamá! Y el otro ya sabemos las broncas. Ya vieron el video hace 8 días. Como los descendientes todavía de Ismael quieren y odian a Israel. De tal manera, vemos que esto creció. Llegó el momento en que su esposa muere. Entonces compra un terreno, la primer posesión, una heredad donde estaba la cueva de Macpela, y ahí sepulta a su esposa. Isaac se queda huérfano y llega un momento en que Dios, guiando y bendiciendo a Abraham, le guía y le dice: ahora búscale una esposa a Isaac. Entonces Abraham llama a su siervo y le dice: yo ya estoy viejo, ya estoy entrado en años. Busca una mujer para Isaac, mi hijo, la segunda generación. Ya no tiene que luchar mucho la segunda generación de los hombres de fe. Estoy hablando. Tú, oh primer generación, ten la seguridad que vas a ser bendecido y vas a bendecir si sabes esperar el tiempo con paciencia, sabiduría, alabando y glorificando a Dios y confiando en todas las circunstancias. Tus hijos van a entrar a la segunda generación. Entonces tus hijos ya van a recibir una herencia económica. Puede ser abundante, puede ser no mucha, pero ya no están comenzando como tú comenzabas. Yo puedo decirles que yo tuve la bendición de ser de segunda generación. Por tanto, cuando yo nací, ya saben ustedes el milagro que Dios le hizo a mi padre. Escuchó su oración y me dejó ese ratoncito que se iba a morir, lo dejó vivir. Y al dejarme vivir, yo comencé a crecer en un hogar cristiano, donde niño oí la palabra, oí del amor de Dios, del poder de Dios, de la gracia de Dios. Y mis padres recibieron una promesa que aunque yo me aparté por un tiempo, ya les expliqué también en una de las predicaciones, no sé cuándo, me volví así como medio comunista y marxista, leninista. Pero en mi interior sabía que Dios era Dios. Pero me aparté. Y en ese momento y en ese lapso de tiempo, vemos que nuestra fe, la fe que Dios me puso, era la promesa que Dios le había dado a mis padres. ¿Saben qué dice la palabra? Tú que eres de primera generación, que le estás enseñando a tus hijos, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Escribe esta palabra en tu puerta, en tu
casa, y háblales de la palabra al acostarte, al levantarte. Háblales, háblales, háblales. Y ahí estás tú sembrando aquella palabra poderosa que un día va a dar fruto. Hagas lo que hagas, aquel va a volver a los caminos de Dios. Esa es la promesa preciosa que tenemos en Cristo. Gloria a Dios. Entonces quiere decir que aquí estoy yo. No nada más volví a los caminos de Dios. No nada más no quería ser pastor. Ahora con gozo y le doy gracias a Dios. Decía al Señor, qué plan tan maravilloso tenía. No hay nada más precioso que servir a Dios y hacerlo de corazón y ser bendición y ser bendecido. Pues yo estoy como la generación de Isaac. Soy la segunda generación, entonces mandó conseguirle esposa y le dice, no quiero que la consigas aquí de los cananeos. Porque él sabía que eran idólatras, él sabía que tenían otros dioses, él sabía que no creían en el Dios que él se había revelado a su vida. Estoy hablando de Abraham. Y no quiero eso para su hijo Isaac. Y ningún padre cristiano quiere otra esposa para sus hijos, sino que sea una cristiana, ya dije. Y un cristiano para la cristiana. Y una cristiana para el cristiano, pero cristianos verdaderos. Y entonces dice que la mandó y le dijo, vete allá con mi familia. Vete a buscar, porque ya me enteré que mi hermano Nacor, hermano de Abraham, había tenido un hijo que se llamaba Labán. Y este Labán tenía unas hijas preciosas, guapas. Vete a buscarla para allá. Y luego le dijo, pero... le dice el sirviente, ¿y si no quiere venir la muchacha? Yo ya le pedí a Dios que mande su ángel. ¿Cómo habla una persona que vive en el mundo sobrenatural? A ver, dime, aquí en el mundo natural, ay, vete a conseguir una mujer allá a México y el ángel va a ir por ti delante. ¿Quién habla así en el mundo natural? Pero cuando tú ya vives en el mundo sobrenatural, sabes que hay ángeles. Yo cuando oro ahora, y va un hermano, va a salir de viaje, le digo, envía tus ángeles guardianes delante de él. Y hermano, voy a ir a ver un asunto. Envía, Señor, a tus ángeles expertos en leyes y en abogacía para que vayan y preparen a la gente y preparen el asunto de tal manera que cuando el hermano llegue, todo esté solucionado y todas las puertas se le abran. Señor, envía a tus ángeles. Yo ya no vivo en un mundo natural. Entonces tienes que vivir en el mundo sobrenatural. Y este mundo sobrenatural nos lleva a lo que hizo Abraham. Abraham le dice a su siervo, vete hasta la tierra, allá a la Mesopotamia, y tráete una esposa para mi hijo. Pero si no quiere venir, yo ya le pedí a Dios que mandara un ángel delante de ti. Pero si no quiere venir, tú te lavas las manos, ya cumpliste la orden. Entonces, ¿qué? Le digo a tu hijo que venga para acá, para que venga a vivir acá, para que no se quede aquí con las cananeas. No, le dice, nunca vayas a hacer eso. Porque la promesa de Dios era para Abraham. Y le dijo, esta tierra te la daré. Por tanto, no tenía por qué Isaac moverse. Él tenía que estar ahí para continuar la promesa que Dios le había hecho a su padre. Y si Dios te ha hecho una promesa a ti de bendecirte y a tu familia, esa promesa continúa para tu hijo. Por eso Dios bendice la primera, segunda, tercera y cuarta generación de los que le aman. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que Isaac iba a recibir una mujer que iba a venir de allá, y ahí se va el siervo. Y dice que preparó 10 camellos y le puso de lo mejor que tenía su patrón, su amo.
Yo me imagino que imagínense, el viaje era largo. Llevaban queso, requesones, labín y labne, pan árabe, uvas, pasas, nueces, almendras, y todo llevaba vestiditos, llevaba oro, llevaba cosas, regalos, presentes. Ya les dije que hay que llevar con regalos. Y se fue. Y cuando llegó cerca de la tierra de la ciudad donde le habían dicho, dice que llegó en la entrada de la ciudad. Y más o menos dice estas palabras. Dice: Señor Dios de mi amo Abraham, ya estoy aquí. Hasta el siervo se movía en el mundo sobrenatural. Y le dice: ya llegué. Está en el atardecer, están saliendo las mujeres para cargar los cántaros de agua. Y dice: si la que tú has escogido hace esto, quiere decir que es ella. Que ella venga, y si yo le pido de beber, me diga: con todo gusto te voy a dar de beber. Y después de que me haya dado de beber, que de ella salga y diga: y no nada más te voy a dar de beber a ti, voy a dar de beber a tus camellos. Imagínense el montón de litros para darle de beber a los camellos. Cada camello carga como 10, 15 litros en la joroba. Ahí de agua. Creo que es la joroba, no sé dónde guardan tanta agua. Lo importante es que se guardan agua, se la toman, ¿dónde la guardan? Después me explicas. Es que él es veterinario, por eso. Entonces, ya más por cultura de dónde guardan el agua los camellos. Entonces, lo importante es que tenía que darle. Y entonces dice que llegó y que vio venir a esa muchacha, muy guapa, muy bonita, y se acercó a él y le dice: ¿me darías de beber? Dice ella: claro que sí. Dice que bajó al estanque, cargó su cántaro y le sirvió agua hasta que se satisfizo. Y luego le dice ella: y también voy a sacar agua para tus camellos. Y fue y descendió y caía y en el bebedero los camellos, camellotes ahí, tomando y agua y sacando agua, y iba. Y dice la Biblia que deprisa iba y les echaba y volvió a bajar y volvió a bajar. Y una mujer trabajadora, una mujer atenta, una mujer educada, una mujer amable, una mujer que tenía ciertas virtudes. Y entonces dice que él, cuando vio eso, dijo: esta es. Y entonces, antes de irse, la muchacha le dijo: espérame tantito, te voy a dar un aretito de un siclo de oro. Son como 15 gramos. Pero pues 15 gramos son 15 gramos. Y luego que le dio 2 brazaletes de 10 ciclos. 10 ciclos son como 110 gramos. Quiere decir que 110 gramos son unos pulserotas de esas gruesotas de oro de 18 mínimo. Porque en aquel tiempo no usaban oro tan bajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que le dio 2. Y la chamaca se va y le dice: ¿dónde vives? ¿De quién eres hija? Y dijo: yo soy hija de Milca, la hija de Lemuel, hijo de Nacor. Y entonces se queda el sirviente con la boca así. Y es la familia de mi amo. Exactamente, es la nieta de Nacor. Y entonces llega y la muchacha y le dice: ahí hay un hombre que dice que viene de tal tierra, que esto, que el otro, que nos conoce, que es medio pariente de acá. Y sale Labán corriendo, porque era el hermano de Rebeca. Labán sale corriendo y llega y encuentra al sirviente y le dice: ven, vamos a la casa. Traía dinero. Y ven para acá y lo hospeda y toda la cosa. Y después van a saber que Labán era ambicioso
y era tramposón. ¿Ah? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que llegó y lo recibe y todo. Y ahí le dan el gran recibimiento y él les dijo, miren, está bien que saquen la comida y todo, muy agradecido y todo, pero antes de que déjenme hablar a lo que yo vengo. Si ustedes me escuchan y me dicen, sí, bien, y si no, también, no se perdió nada. Pero ¿para qué me atienden y todo si no vamos a hacer lo que vengo a hacer? ¿Y qué es lo que vienes a hacer? Dice, mi amo, Abraham, hermano de Nacor, tu padre, me envió para que buscara una esposa de ustedes, de la familia. Y entonces le dice, y mi amo ha sido prosperado, y fue lo que leímos, con vacas, ovejas, camellos, asnas, oro, plata. Mi amo es riquísimo. Y traigo unos presentes. Y entonces le dice, pero quiero que me digan, ¿están dispuestos a darme a la doncella? Porque cuando yo llegué, yo le dije a Dios, el Dios de mi amo, que si ella hacía esto, y esto, y esto, y esto, y ella lo hizo, entonces para mí fue la confirmación de que Dios había seleccionado a esta muchacha para mi amo. Entonces ellos se quedaron y dijeron, bueno, si esto es así, estamos de acuerdo en que te vaya contigo. Y entonces le dijo, muy bien, entonces sacó oro, sacó plata, sacó vestidos y toda parte de la comida y le dio a la muchacha, a Rebeca, toma, todo esto es para ti. Y dice que además de otros camellitos que traía, le dio al yerno, ¿cómo se llama? Al cuñado, al Labán, era el hermano de Rebeca, le dio, toma, y le dio a la suegra, y les dio regalo, ahí está en la Biblia, dice que les dio regalo a los demás. De tal manera que todos bien contentos hacen la cena, sacan lo que comen allá los árabes, pan árabe, aceitunas, laven el queso, y sacaron todas las cosas y empezaron a comer. Dice que se durmieron y descansaron. Muy de temprano se levantó el siervo y le dijo, despídeme porque me voy. Y me dijo, nos vamos. Y entonces le dijo ella, ¿por qué te vas? Le dijeron, ¿por qué te vas tan pronto? Déjanos cuando menos 10 días para que ella, la doncella, se despida y esté con nosotros. Y él le dijo, no. Dios nos dio esta respuesta y yo necesito regresarme. Decidan si se va. Entonces dijeron, lo vieron así tan decidido como diciendo, se está yendo. Y entonces le dijeron a ella, déjame preguntarle a ella, a Rebeca. Le dijeron, Rebe, ¿qué pasó, mami? Pues ahí vengo. Ya llegó. ¿Qué quieres? Dice que dicen que ya te vayas ahorita, que te subas al camello. Ya. ¿Tú qué dices? Dice que él ya se va. ¿Quieres irte con él? Y ella dice, yes. Dijo, sí, nos vamos. Y dice que se agarró del camello, le dieron a ella una doncella, su nodriza, la muchacha que lo había creado. Y la subieron al camello, se metieron al camello y chanca, tan, 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 hasta que llegaron cerca de Canaán, desde Mesopotamia hasta allá. Cuando ya llegaron, dice que Isaac estaba desde lejos esperando. Y cuando vio venir la caravana, dijo, esos parecen mis camellos. Y dice que el siervo desde lejos vio a Isaac. Probablemente usaba determinada ropa, un turbante de un estilo. Pues también hay modas, igual que aquí ahora. ¿Sí? Entonces, dice que lo vio desde lejos y le dijo, ese es mi amo. Y cuando lo vio desde lejos, le dijo, ese es mi amo. Entonces dice que vino y ella y se postró delante de él. Y entonces le dijo, esta es la respuesta. Dice que la tomó, la llevó a la tienda de su mamá,
Y dice que se casó con ella y vivieron muy felices. ¿Qué pasa? Dios tiene para todos aquellos que buscan a la mujer que Él tiene seleccionada para ti. Estoy hablándole a todos los jóvenes, hombres y mujeres, porque ustedes son la segunda generación de los creyentes, hijos de creyentes. Tienen que confiar en Dios y no desesperarse. Pedirle a Dios, rogarle a Dios, orar a Dios y esperar en el mundo sobrenatural. No quiere decir que se van a sentar allá en la tienda y esperar que venga alguien y se meta allá a su casa y diga, me quiero casar contigo. No. Tienen que salir a mirar. ¿No fue a buscarla? Va a buscar. Pero habían pedido a Dios primero. Y Dios proveyó una mujer ideal, trabajadora. Dios todo lo tiene en su tiempo. Jacob creció también. Esaú era cazador, más deportista, más acá, más reventado y toda la cosa. Jacob era más de casa, más de familia, más tranquilo. Usaba lentes, leía todos los días matemáticas. Y no. Era como le llaman un nerd. Ahí estaba en su casa, ahí tranquilo. Pero Jacob tenía una cosa. Él amaba a Dios y valoraba las cosas de Dios. Para experimentar el mundo sobrenatural, para vivir en comunión con un Dios sobrenatural, necesitas amar a Dios. Necesitas desear las cosas de Dios. Necesitas vivir una comunión íntima con Dios, si no, nunca vas a experimentar el poder y la gracia de Dios sobrenatural en tu vida. Vas a vivir en una forma natural, sí, porque en el mundo natural se gozan las bendiciones de Dios. Óiganlo. ¿Por qué? Te digo que en el mundo natural se gozan las bendiciones de Dios. Porque ¿quién da la comida? ¿Quién da el vestido? ¿Quién hace llover? ¿Quién da el trabajo? ¿Quién? Todo lo da Dios. Pero estoy hablando de aquellos que salen fuera de ese dominio natural y que están experimentando en el mundo natural milagros, señales y prodigios que van a salir y que van a tener bendiciones especiales para ti. Entonces, por eso es que cuando Jacob comienza aquello, él anhela, sabía que él había nacido unos minutos después, que su hermano Esaú, aunque eran gemelos, nada más por esos minutos. Él ya era el segundo y que él que iba a recibir la bendición de su padre. Él sabía que la bendición del padre tiene un poder en el mundo sobrenatural, en el mundo del reino de Dios. Por eso los padres que bendicen a sus hijos, son bendecidos sus hijos. Un padre que maldice a sus hijos son maldecidos. Nunca salgan de nuestra boca una maldición para nuestros hijos. Por muy enojado y disgustado que estés, nunca maldigas a tus hijos. Y si lo has hecho, pídele perdón a Dios, cancela aquello y di, Señor, retomo mi vida y ahora los bendigo. Pero puedes cancelar aquella maldición, pero tienes que hacerlo en el nombre de Jesús. Entonces viene aquello y dice que él anhelaba y deseaba la bendición de Dios. Y un día, en ese deseo, él le dice, mira hijo, como tú estás siempre conmigo, eres tenía casa y le hacía tanto a la mamá, andaba ya cazando y andaba con las chamacas de las tierras cananeas, andaba de reventón siempre. Esaú. Y él no, él en la casa. Entonces ella le cuenta y le dice, la bendición es importante, mira que esto, peléalo. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues mira, cuando venga tu hermano y venga así muy hambriento, hazle un potaje. Y cuando venga así le dice, dame tu primogenitura. Y cuando llegó Esaú todo hambriento, oliendo aquel guiso y todo, hermanito, dame un plato de lentejas con ese potaje rojo, a lo mejor era choricito, salchichita, algo le metió ahí.
sabroso, un poquito de recao rojo y todo. Lo importante está que tenía un hambre tremenda y le dice, sí te lo doy, dame, no, espérate, véndeme tu primogenitura. ¿Qué? Mira, te doy, es más, yo me sirvo un platito y te doy toda la olla, pero véndeme la primogenitura. Primogenitura, ¿y para qué la quieres? Tú véndemela y yo te doy todo ese potaje. Los hombres carnales, la gente carnal, la gente que anhela y los deseos más de las cosas de este mundo, los deseos de su carne, sus placeres, sus pasiones, el sexo, la flojera, el comer, el alcohol y todas las cosas que producen placer a la carne. Eres capaz de vender eso por muchas cosas que porque son espirituales. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Esaú? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué la quiero? ¿Qué ganancia tengo? Está bien, te la vendo. Humanamente era una simpleza, pero en el mundo sobrenatural, en el reino eterno de Dios, el que menosprecia las cosas de Dios, el que menosprecia a Dios, el que no valora y no desea vivir en ese mundo a pesar de las consecuencias que pudiéramos tener por defender nuestra fe. Él se le hace fácil y le vende la primogenitura y se comió su potaje de lentejas. Ya llevaba la mitad. La primogenitura ya tenía el derecho legal de la bendición. Pero su papá no se la iba a dar. Porque lo había agarrado con un chantaje en un momento de debilidad, pero se la agarró. Llega el momento en el que ya Isaac ya estaba cieguito, ya no veía bien, ya estaba muy chochito. Y entonces sabía que el otro era un cazador y que era velludo. Y le pone una piel a mamá y lo hace sudar así para que oliera así a Esaú. Y total que llega y se le pone al papá y le dice, papá, bendíceme. Y entonces le dice, oigo la voz de Jacob. ¿Qué no eres tú? No, no soy yo. A ver, acércate, porque oigo la voz. No. Ya lo tienta y tiente todos los vellos que le había pegado ahí con la loca la mamá. Todo ahí lo tenía ahí. Y ya lo disfraza. Y total que en ese momento, él lo tienta y dice, sí, son los brazos de Esaú. Acércate. No hueles a Esaú, hueles a campo, hueles a cacería. Y le pone las manos y lo bendice. A partir de ese momento ya sabemos la historia. Viene Esaú y dice, ¿qué pasó? Que la bendición, ¿cómo? Que ya te traje la casa que tú querías, papi, y ya te traje para que me bendigas. Yo bendije ¿a quién? Pues bendije a tu hermano. No puede ser y lo voy a matar y total que tiene que huir. ¿Y a dónde se va Jacob? A la tierra de su tío Labán, el hermano de su mamá, porque le dijo su mamá, vete allá, no te cases con las cananeas, porque tu hermano ya se casó con varias mujeres cananeas. ¿Qué había hecho este muchacho? No había honrado a sus padres, porque seguro le habían dicho que no lo hiciera. Porque dice Rebeca que era un dolor en su corazón, un sufrimiento que le había estado causando el que se hubiera casado con esas mujeres. Y cuando se dio cuenta Esaú que Rebeca lo mandó a casarse allá con parientes, entonces lo que quieren es que me case con parientes. ¿Saben qué hizo Esaú? Fue y buscó a Ismaelito, el medio hermano de su papá, que ya tenía hijos e hijas. Y fue y buscó a Ismael y le dijo, quiero casarme con una de tus hijas. Como diciendo, quiero casarme con una pariente.
Pero en vez de buscar a la familia de este lado, se fue otra vez con los malos. Y Esaú se casa con un hijo de Ismael. Son los que hicieron Jordania, la ciudad de Petra. Y es una historia preciosa conocer la historia de este Esaú, cómo tuvo que refugiarse y vivir en las montañas. Lo importante de Jacob, ¿qué pasó? Que llega y el tramposo de su cuñado, de su tío, le hace la trampa y le dice: te doy a Lea, te doy a Rebeca. Digo, no, Rebeca, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? Raquel. Te doy a Raquel en vez de Lea. Y total que le dan las dos mujeres. Y se tarda 14 años trabajando. Después 6 años más. Si tú lees esa historia, vas a ver una cosa: el poder sobrenatural de Dios bendiciendo a este hombre. Porque cuando iba en el viaje, Dios se le apareció en esa lectura que hicimos y le dijo: esta tierra te daré y daré a tu descendencia. Y en ese momento fue cuando Jacob le dice a Dios: si tú me bendices y me haces regresar a mi tierra y me das provisión, comida, vestido, yo te prometo que te voy a dar el diezmo de todas las cosas. Y 20 años después, regresa Jacob, riquísimo, con mucho ganado, con camellos, con 2 esposas y 12 hijos, los patriarcas de la tribu de Israel. Todo eso sucedió en una forma sobrenatural. Porque si tú lees cómo Dios le revela y le dice: las ovejas pintadas estaban cubriendo. Cada que Labán le cambiaba y le decía: las orejas blancas son mías, machos blancos cubrían a las ovejas. Y ahora los pintos, machos pintos cubrían las ovejas. Ahora las rayadas, machos rayadas. Y así dice que despojó a Labán, que le había robado y le había mentido durante tanto tiempo. Y dice que se enriqueció y regresó. Y cuando regresó, Esaú vino con 400 hombres para matarlo. Pero Dios se apareció con Jacob y lucharon en oración. Fue una lucha que se transmitió en una cuestión de tipo físico, y se descoyuntó su rodilla, su cadera, y dice que Dios bendijo a Jacob y cambió el corazón en una forma milagrosa de Esaú. E hicieron la paz Esaú y Jacob llegó bendecido grandemente a la tierra de Abraham, de Isaac su padre, pero él llegó a tomar la promesa. La tercera generación de creyentes llega multiplicado en hijos. Abraham no tenía, tuvo 1. Isaac tuvo 2. Y la tercera generación tuvo 12. Y de esos 12 nació una nación. Por eso les decimos: la tercera generación de ustedes va a ser bendecida. No se aparten de Dios. Vivan tomados de Dios. Créanle a Dios. Y nuestros hijos van a ser gloriosamente bendecidos. Amén. Muy bien. Entonces, en esta noche, inclina tu cabeza. Aquí hay personas, no sé cuántas, pero que vinieron buscando a Dios. Este Dios todopoderoso está aquí. Y esta noche quiere salvarte. Quiere que tú le entregues tu corazón a Jesucristo su Hijo. Y su Hijo Jesús quiere entrar a tu vida y salvarte y perdonarte y darte vida eterna. Con su sangre quiere limpiarte todos tus pecados y quiere que tú experimentes el vivir una vida sobrenatural. En estos tiempos difíciles necesitas a Dios. Necesitas dejar de vivir abandonada o abandonado y solo. Necesitas a Cristo en tu corazón.
Por eso yo te invito a que repitas esta oración llamando a Jesús a entrar a tu vida. Hazlo. Comienzo. Padre eterno, en el nombre de Jesús, tu Hijo, te pido que me perdones todos mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Dame la vida eterna que tú ofreces. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y quiero la vida que tú das. Una vida sobrenatural, una vida victoriosa, una vida triunfante. Señor, yo quiero dejar de vivir en lo natural para experimentar tu poder y tu gloria en mi vida. En el nombre de Jesús, te recibo, oh Dios, en mi vida y recibo a tu Hijo como mi Salvador, como mi Dios de mi alma. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, quiero darle gracias a Dios por ti. Levanta tu mano ahí donde estás y voy a darle gracias a Dios por ti. Di, pastor, yo hice esa oración.